y justo hoy lo hablaba con Sabri. Si no, perdón, creo que lo hablaba ayer o antes de ayer. Si no se ha dejado registro, muy pocas cosas se han sabido después de eso. Creo que fue. Ya me acordé de que hablábamos. Y hay algunas historias que realmente se han dejado constancia, pero otros han sobrevivido como por relatos de las cosas habladas. El mejor ejemplo que tengo para esto, y que tenemos, mejor dicho, son las sagas. Si no hubiese sido por el relato oral y por Snorri Sturluson, las sagas no hubiesen sobrevivido, básicamente, por más mal que nos pese. Y así, centenas de cantares y demás. Los monjes copistas, que vamos a hacer un mini documental próximamente, pero realmente le debemos mucho. Bueno, esta historia ocurre el 25 de diciembre de 1170 en Roma, la Navidad que las estatuas lloraron. Eh, Tiene un hecho histórico bastante complicado políticamente, complejo también, porque ya es para la parte del Sacro Imperio Romano, pero la leyenda es bien curiosa. Es parte de la iglesia misma. La Navidad de este año, en 1170, en la Basílica de San Pedro, el Papa Alejandro III oficiaba la misa ante el Sacro Colegio Cardenalicio. Era el momento de extrema tensión política por el emperador Federico Barbarroja I, ¿sí? La casa de los Hohenstaufen, que había impuesto un antipapa. El antipapa, pese a lo que refiere a la palabra, es una persona que con la intención de ser reconocido como tal, toma su lugar, usurpa o pretende usurpar las funciones y poderes que corresponden al Papa de la Iglesia Católica, legítimamente elegido, o sea, estaba bien elegido. Históricamente, los papas y sus seguidores no se consideraban usurpadores, sino las personas legítimas para ostentar el cargo del pontífice, señalando al obispo de Roma como quien carecía de la legitimidad para ostentar dicho cargo. O sea, muchas veces pasaba que el Vaticano lo elegía, pero él realmente no había como, o sea, el Vaticano lo elegían dos o tres y realmente no era como la figura que representaba. Destacar que Federico I Barbarroja controló Roma hasta su muerte, por lo tanto era un aspecto importante. Y la leyenda dice puntualmente que había un monje benedictino, Radulfo de Cluny, que dice cuando el Papa elevó la hostia consagrada, todas las estatuas del mármol de los apóstoles que flanqueaban la nave, de la Basílica de San Pedro, comenzaron a emanar lágrimas en agua clara que corrían por las mejillas pétreas. El llanto duró el tiempo del Gloria in excelsis Deo. Los cardenales cayeron de rodillas y un mensajero imperial que presenciaba el prodigio abandonó Roma para informar a Barbarroja. Se dice que las lágrimas no eran agua, sino lágrimas de piedra viva. Un licor celeste que al ser recogido por un monje ciego le devolvió la vista solo por esa Navidad para ver la fe de los hombres antes de volver a caer en la oscuridad. Fenómeno probablemente condensación del aliento de miles de fieles en un día frío, pero la iglesia lo interpretó como un presagio, que la iglesia lloraba por la división que venía. Es una leyenda bastante bonita realmente y muy curiosa por el estilo y por el tipo de historia que ha representado. Pero bueno, evidentemente desde lejos y desde fuera, incluso como lo ha comentado Proxy, para nosotros los ateos. De hecho, yo no soy ateo particularmente, pero si uno lo escucha la leyenda y dice, qué curioso, políticamente en ese momento era una época bien complicada y bien compleja, que honestamente no estaba bueno estar ni siquiera en ninguna de las dos partes, pero tocaba y tocaba. Entonces un relato así da bastante de qué hablar. Y creo que simbólicamente y políticamente el antipapa de Federico Barbarroja fue el que más, voy a decir más daño, pero es que más modificó y cambió la estructura de la iglesia. Bueno, acá pasamos un poquitito una época anterior con Carlomagno,
el caballo del emperador que habló para Navidad. Esto se supone que ocurre en Aquisgrán el 24 de noviembre en la noche del año 800. Carlomagno pasó la Nochebuena en oración antes de su coronación imperial, que iba a ser al día siguiente, es el 25. Sus cronistas registran su profunda reflexión y un insólito episodio de afecto hacia su caballo de guerra favorito, que se llamaba Tornado. Yo no lo sabía, y ocurre, así se llamaba. La chanson de Aix, el cantar del siglo del XII, relata: el emperador, inquieto por el peso de la corona que vislumbraba, se dirigió hacia su establo en plena noche, acarició el cuello de Tornado y murmuró: ¿sabré llevar este imperio? Y el caballo vuelve su noble cabeza y responde con una voz grave pero clara: lo llevarás como yo te llevo, un paso a la vez sin mirar al abismo. Al amanecer, el caballo estaba muerto, habiendo dado su aliento vital por la palabra concedida. Los palafreneros juraron que en el lugar donde murió Tornado nacieron inmediatamente 2 rosales blancos que florecían solo en Navidad, incluso bajo la nieve. Carlomagno fue coronado el 25 de diciembre y llevaba una de esas rosas prendida en su manto, un eco pagano germánico. El hecho de que los animales hablen en Nochebuena se fusionó con la solemnidad cristiana para crear un símbolo del peso sagrado de todo el poder. Y nosotros sabemos bien que Carlomagno, para la historia de la humanidad, realmente ha sido uno de los más grandes. Acá, ¿cómo estás? ¿Cómo anda eso? Feliz Navidad, querido. Maurito Rey, feliz Navidad, querido. ¿Cómo anda eso? Feliz Navidad, querido. ¿Usted está preparando para el viaje, para tu gran cruzada a las tierras orientales? El jueves pasado no hicimos, pero el miércoles sí. Pero venimos cumpliendo. No los estoy editando, eso sí, un poquito de vagancia. No lo voy a negar porque hay que descargarlos y demás, pero sí, los estoy publicando. Pero me gustaría editar tipo... Bueno, hoy empezamos al minuto 15, entonces listo. Lo que tengo que hacer es agarrar y arrancar, cortar esa parte del principio y ya está. Para que no reviene un poquitito, para que no tengan drama. Bienvenidos, chicos, espero que tengan una bonita noche y que hayan tenido un excelente día también. Fua, hermano, no falta nada, sin mal, me imagino, Maurito. Sería igual. Estoy nervioso y yo no voy a viajar, imagínate. Pero bueno, seguramente va a ser un excelente viaje, una linda cruzada ahí. Con nuestros hermanos y camaradas de las tierras orientales del Uruguay. Bien, qué grande Maurito. Bueno, continuamos. Después de Carlomagno tenemos una historia bastante bonita, que es el fantasma del enamorado en la misa de Galo. Que esto pasa en el monasterio de Whitby, Inglaterra, en la noche del 24 de diciembre de 1065. ¿Sí? En vísperas de la conquista normanda, la abadesa del monasterio de Whitby, la formidable Edith de Wessex, celebra una majestuosa misa del gallo. Entre los invitados estaba el noble sajón Cedric, cuya hermana había muerto de amor por un caballero normando años atrás. La crónica anglosajona nos cuenta que en el momento de la consagración, cuando todos estaban arrodillados, las puertas de la iglesia se abrieron con un estruendo. Entró el espectro del caballero normando Guillaume de Rouen, transparente y con la herida mortal que le había dado el hermano de la dama. No habló, pero en su pecho fantasma brotó un haz de luz que iluminó el rostro de Cedric. Y todos vieron supuesta a su cara la imagen de su hermana muerta sonriendo. Después de eso, el fantasma señaló el altar y se desvaneció. Cedric, tras el shock, interpreta la visión como un perdón póstumo de su hermana y del enemigo, la cual interpreta como quiere, pero al día siguiente cedió sus tierras al monasterio y partió como peregrino. Se dice que en cada Nochebuena, en Whitby, las velas del altar proyectan sombras que se besan entre los muros. Las sombras de 2 amantes reconciliados más allá de la guerra sajona-normanda. Al ver esto refleja el trauma de la guerra, conquista y masacre, bajo una capa de un romance que podríamos decir que es espectral.
Ese es tu nombre, qué grande. Eh, Ahí te respondo. La busco. Ahí te estoy respondiendo en privado, madre. Bueno, putz, Este yo tenía no cagazo, pero dije, no va a ser hablar mucho, porque es muy complejo y encontré varios relatos que los bohemios pese al idioma, pese al idioma, la verdad se han traducido y la verdad que son unos grandes referentes, sobre todo para la iglesia y para el ejemplo. Eh, Básicamente, la historia, me parece que el mejor nombre que podría tener es el villancico que detiene la ejecución, o que detuvo la ejecución. Es muy bueno y tiene que ver con Jan Hus. Ustedes saben que históricamente me parece uno de los personajes más referentes a lo que la Edad Media refiere. Posteriormente, Jan Siska, héroe y villano. Nadie aguanta 5 cruzadas imperiales de la nada, ¿no? La historia realmente es muy sencilla y busqué por varias fuentes y la verdad es que estoy muy conforme con los resultados. Me ha agradado mucho porque varios lo refieren. No los aburro más, vamos con el relato en sí. El reformador religioso Jan Hus estaba preso, estaba condenado por herejía, pero en la Navidad del 25 de diciembre de 1414 sus seguidores bohemios realizan una sentida vigilia fuera de la prisión, cantando himnos en checo antiguo. La leyenda praguense afirma que el carcelero, un hombre rudo, muy rudo, llamado Ulrich, tenía la orden de ahorcar a 3 discípulos de Hus al amanecer del día 26. En Nochebuena él escucha a través de la ventana de la mazmorra un villancico muy particular que es Narodil Se Christus Pan, que ha nacido el Señor Cristo, cantado por una dulzura desgarradora y con una pasión tal que uno de los condenados, un joven de 17 años, se une al canto desde su celda con una voz de ángel. Ulrich, cuya hija había muerto a esa edad, las crónicas dicen que comienza a llorar y se cuenta que esa noche él sueña con su hija, quien le tendía la corona de espinas de Cristo, vacía, interpretándolo como el sacrificio que ya había sido hecho. Al amanecer del 25 de diciembre, él libera a los 3 condenados y huye con ellos por la campiña. Se supone que el hecho lo había registrado al llegar a una de las capillas a varios pueblos de distancia. Un milagro secular de la compasión. Jan Hus sí fue registrado que fue ejecutado solo, pero con este detalle, con esta particularidad. Para Jan Hus habían preparado una pira para quemar en total a 4 herejes, confirmando, definitiva y absolutamente confirmando, la posibilidad de que el relato haya sido más que real. No te preocupes, se agradece por la presencia. El super chat no es necesario, además estás suscrita, ya sos miembro. Así que es muy importante el hecho de la referencia de los porque claro, había algunos relatos en donde a Jan Hus le prendieron, o sea, el fuego que le metieron fue como demasiado para quemar a un hombre. Y claro, no, siempre faltaba aún, pero ¿por qué tanto miedo le tenían? Y sí, evidentemente que le tenían miedo. Y no, resultó que había que quemar a 4 en total a la mañana del 26. Así que, bueno, me encantó, la verdad no lo sabía, lo encontré buscando un par de milagros de Jan Siska, pero me llegué con la excelentísima sorpresa
de Jan Hus. Hay que ir a Praga, gente. Hay que ir a Praga definitiva y absolutamente. Bueno, el próximo relato, cuando ocurre el 24 de diciembre de 1510 en Riga. La batalla de los árboles de la vida. Es buena, es buena. Esta es curiosa. Bueno, voy a dejar que ustedes juzguen. Me escuchan y dicen, bueno, Riga ha sido una ciudad de la Liga Hanseática durante muchísimo tiempo y existía acá la tradición pagana de decorar un árbol, el árbol del solsticio en invierno, ¿sí? Y los gremios de los comerciantes y la hermandad de las cabezas negras organizaban festejos que a menudo obviamente terminaban en riñas, en peleas, que básicamente se transformaban en batallas, ¿sí? Desde un árbol es más grande a tengo más decoración que vos. Hay una crónica que fue registrada por el municipio de Riga, ¿sí? De esta época, que hay un incidente que es básicamente absurdo. En la plaza del mercado, el gremio de los curtidores y el de los cerveceros compiten por ver quién erigía el árbol más alto y más decorado. La rivalidad al tiempo, es que dejé los minutos, pero no sé si es específico de esto, pero el tiempo se torna en insultos y luego en empujones y finalmente en una batalla campal, causando los propios árboles como armas. Hombres adultos que se peleaban con abetos adornados con manzanas y cintas en una lluvia de agujas y fruta machacada. La leyenda dice que durante la riña un ángel tallado en la fachada de la iglesia de San Pedro del pueblo se desprendió y cae justo en el medio de los dos bandos, quedando intacto. Todos lo tomaron como una muy buena señal de paz. Acordaron unir los dos árboles que habían hecho, rotos evidentemente, en uno solo que decoraron juntos. El Christmas Truce, la verdadera Christmas Truce. Y de este caos bastante cómico surge la tradición de Riga, que el primer árbol de Navidad comunitario de la historia. La pelea gremial se transformó en un mito fundacional de una tradición mundial, algo que tradicionalmente se sigue haciendo pese a todos los años, una leyenda que sigue viva. No lo de la golpiza y que se caen a trompadas, no, que armen el árbol entre las rivalidades, básicamente. Es una historia muy buena, la verdad, me gusta mucho. Porque lleva además el espíritu navideño de una manera muy relevante, muy intensa. Pero bueno, sí es muy curiosa. Putzleli. Ah, y Hanseática conté la historia. Uf, no conté la historia, conté la historia de la barca que ellos hicieron. Es un tratado comercial muy interesante, ¿sí? Eh, ayuda mucho. Perdón. Ayuda mucho durante la Edad Media por una cuestión general de posicionamiento político, comercial, básicamente. Pero realmente marca la diferencia para un antes y un después. Es impresionante lo que lograron los de la Liga Hanseática. Es de esas organizaciones las cuales si no hubiesen existido realmente no sabrías definir cómo estaría el mundo actualmente. Y es algo bastante antiguo. Voy para agüita, ya vengo. Volví, perdón.
Pero bueno, estos relatos que con la música yo pego unos bostezazos que espero que se contagien, así se de chill. O a veces cuando me pasa muchas veces que le voy contando algo a Sabri y se duerme. Era re aburrido. Nada, mentira. Y tengo la voz muy relajante. Bueno, estas historias que les he contado hasta ahora son relatos más bien con cierto milagro político, básicamente. Pero ahora vamos a contarles una recopilación de historias reales, sí, básicamente. Incluso una. eh, Incluso una que es más política que otra cosa, básicamente. Pero es interesante. Vamos a ver por dónde comenzamos. Vamos a poner por el principio. Es que hay un relato que es que no sé si decir que es medio. Que básicamente la historia de Lautaro y los gurises que hicieron bosta a los españoles. Bien. Yo lo que sí espero de, al menos de la Navidad, es que de este vez en cuando tienen un poquitito de fresco por acá, ¿no? A nosotros siempre nos pasa eso. Las fiestas que nos. Las fiestas que nos tocan siempre son muy calurosas, entonces complican muchísimo. Por el comienzo de la Edad Media hay una historia que es interesante, que es en Reims, en la Galia, que es el bautismo del último rey bárbaro. Tras la victoria en la batalla de Tolbiac contra los alemanes, donde según Gregorio de Tours, Clodovedo invoca al dios de Clotilde y obtiene la victoria así. El rey franco accedió al bautismo si él lograba la victoria. Y la fecha navideña, evidentemente, que no fue casual, fue algo básicamente muy simbólico. Hubo una conversión masiva de 3.000 guerreros que marca el final de la Europa pagana germánica como la conocemos, y el inicio de una alianza entre el trono franco y el altar romano. La crónica de Fredegario cuenta que San Remigio usó el santo crisma traído por unas palomas del cielo, ¿sí? El mismo que siglos antes se usaría para unir a todos los reyes de Francia. Clodovedo vistió una túnica blanca de lino sobre sus cicatrices de guerra, pero bajo de ella llevaba una cota de malla, negándose a separarse completamente de su identidad guerrera. Una simbología muy importante y muy interesante para la orden de los caballeros. Siempre la sotana tenía que ir por afuera, tapando la armadura. Durante la ceremonia ocurre un milagro político que los obispos arrianos visigodos, presentes enemigos de los romanos, se arrodillan ante la ortodoxia nicena que Clodovedo abrazaba. Cantares de gesta francos añaden que cuando las aguas bautismales tocaron la frente de Clodovedo, todos los cuervos de Reims se transformaron en palomas blancas y a su espada Roger Saul adquirió el filo que cortaba la herejía pero perdonaba al penitente. Y nace así la France 3 Chetenien en plena Navidad. Año exacto se supone que es entre el 496 y el 506. Eso me dio miedo. Me acaba de pasar algo. Peludo y ronroneante, bigotudo y delicadito por las piernas. Me asustó. Ups, bugué todo. Bueno, continuamos con un gran relato, una muy buena historia que es la coronación que reinventa el imperio. Carlomagno llega a Roma para restaurar el orden, entre comillas, tras el ataque de Papa León III. La coronación fue cuidadosamente coreografiada. El Papa se postró ante el rey franco durante la misa de Navidad
y coloca la corona mientras una multitud gritaba 3 veces a Carlos Augusto, coronado por Dios, grande y pacífico emperador de los romanos, vida y victoria. Este acto resucitaba al Imperio Romano de Occidente, que había muerto en el en el 476, disculpen. Pero ahora, bajo ejida cristiana y germánica, volvía a renacer. La corona no era la famosa corona de hierro de Lombardía, sino una diadema de oro macizo con 12 piedras que representaban a los apóstoles, diseñadas por el orfebre bizantino Eustorgio. Carlomagno vestía la túnica y clamídia púrpura, color imperial prohibido a otros, púrpura de Tiro, evidentemente, que le había enviado la emperatriz bizantina Irene, fabricado por la ciudad de Tiro. Me olvidé de que ella había hecho la aclaración. Aunque ella rechazaba reconocer su título, era un regalo acorde. León III evita besar el anillo de Carlomagno, gesto que habría significado la sumisión. En su lugar, ambos se abrazaron como iguales. Curioso. Las crónicas monásticas posteriores afirmaron que durante la coronación la sombra de Carlomagno se proyectó gigantesca sobre el ábside de San Pedro, mostrando no su figura, sino la de Constantino el Grande, y que los mosaicos del siglo IV mostraron a Cristo entregando las llaves a Pedro, que parecieron animarse como si Cristo mismo estuviese entregando las llaves a Pedro. Estuviese entregando así las llaves al imperio para que volviese a nacer, y así el día de nacimiento de Cristo nacía el Sacro Imperio Romano Germánico. Falta en el Age una campaña de Carlomagno así bien compleja, pero sí sería media mezclar con mito. Varias batallas al menos, pero se puede hacer históricamente. Año 1000, la corona que une a los magiares. Esto ocurre en Esztergom y en Hungría. Istvan, nosotros lo conocemos al Litzvan como Esteban, hijo del gran príncipe de Quesa, recibió al Papa Silvestre II no solo la corona, sino la autorización apostólica para organizar una iglesia nacional húngara. Coronación que transforma a las tribus magiares nómadas y guerreras en un reino cristiano feudal, frontera occidental con la cristiandad contra los pueblos esteparios del este. La corona que es enviada por el Papa, probablemente la parte posterior de la corona de San Esteban, tenía una cruz ligeramente inclinada. La leyenda dice que durante el viaje desde Roma, un ángel la golpeó para recordar que ningún poder terrenal es perfecto. Otros mencionan que estaba mal fabricada, pero no la iban a hacer de nuevo. Esteban fue ungido en un óleo mezclado con tierra de los 7 campamentos tribales magiares, simbolizando así su unificación. Y en el banquete posterior se sirvió carne de uro, que técnicamente es un bisonte europeo, ¿sí? Cazado por el propio Esteban, como una especie de puente simbólico entre su pasado entre nómada y su futuro real. Inconfirmado esa parte, pero se supone que la crónica dice eso. Durante la coronación, los estandartes de las 7 tribus magiares que ondeaban separados se entrelazaron solos en el viento, formando un único gran pendón, y que el sabio monje benedictino que asesoraba a Esteban, Astric, vio en sueños esa noche a los 7 jefes tribales difuntos inclinándose ante la cruz. Y así nacía Hungría, no por conquista, sino por conversión y una unión en la mismísima Navidad. Esta es igual al de la imagen. Estoy igual al drone. Sí. Estamos igual ahí. ¿Congelado te referís? ¿Cómo estás? Bienvenido a Relatos de Historias Navideñas. A ver. No quedan muchos. Pero sí muy buenos. Igual, ya con esto de Jan Hus ya tenés ahí para salir a batallar. Esto ocurre
en Greccio, en Italia. Francisco de Asís, 3 años después de su muerte y recibiendo las estigmas, obtiene permiso papal para celebrar. Ah, perdón, 3 años antes de su muerte, claro, para celebrar una Nochebuena diferente. Fue antes, no después de su muerte. En una gruta natural cerca de Greccio, transformó la misa en un drama litúrgico sensorial. No era un teatro, sino una representación viviente para los analfabetos. Trae un pesebre real con heno y un buey y un asno prestados por un campesino, perdón. Y celebra con este altar súper humilde. Francisco, como diácono, cantó el evangelio con una voz quebrada por la emoción. Luego predicó sobre el rey nacido en la pobreza. Coloca sobre el heno una hostia consagrada, haciendo del pesebre el mismo el altar donde Cristo se haría presente nuevamente en la Eucaristía. Los frailes cantaron canciones en italiano vulgar, no en latín, y los aldeanos respondieron con sus propias melodías populares. Tomás de Celano, primer biógrafo de Francisco, afirma que uno de los presentes vio al niño Jesús dormido en el pesebre, que luego despertó cuando Francisco lo tomó de sus brazos, y que el heno del pesebre, repartido después, curó milagrosamente enfermedades del ganado. Y así Francisco democratizó la Navidad, que ya no había sido una fiesta teológica para clérigos y para los ilustres, sino que era una experiencia tangible para los campesinos. Creo que de esto han escuchado muchos relatos. Bueno, no sé si han estudiado iglesia y demás. El Uro está extinto. Sí, sí. Remera de Maiden. ¿Cómo sabemos que Maiden es una banda navideña? Porque se formó el 25 de diciembre de 1975. Entonces, cuando escuchas Maiden, estás escuchando una banda navideña, básicamente. 50 años ya. 50 años de buena música. Sí, yo había visto el tema del Uro, pero no sabía qué animal era básicamente. Pero sí había leído que estaba extinto. Impresionante, ¿no? Un animal gigantesco. ¿No me van a apagar? No. Una historia muy interesante que es la coronación entre el humo y sangre. Westminster en Londres. Guillerme de Normandía, tras su victoria en Hastings, que había sido en octubre, espera hasta Navidad hasta coronarse, limpiando Londres de resistencias. La ceremonia fue muy tensa, normandos armados custodian la abadía, mientras que los anglosajones desarmados observaban qué sería de ellos. El momento crítico llegó cuando el obispo de Coutances pregunta en francés al obispo de York, en anglosajón, si aceptaban a Guillermo como rey. El guardián normando fuera, al oír los gritos en lengua extraña, pensaron en rebelión. Los incendios comenzaron en las casas de cera de los comerciantes sajones junto al Támesis, creando una densa humareda que penetró en la abadía a través de los rosetones. Guillermo, temblando visiblemente, según Oderico Vital, completó la coronación mientras sus hombres masacraron a civiles sajones a los alrededores por nada. El arzobispo de Canterbury, Stigand, último gran presalo sajón, se negó a coronarlo, delegando en el obispo de York un acto de resistencia más pasiva histórica. Pero la crónica anglosajona registra que las llamas del incendio formaron figuras de dragones en el cielo y el estandarte de los sajones derrotados. Y cuando Guillermo fue ungido, el aceite se tiñó momentáneamente de rojo en sus sienes, presagiando los 20 años de revueltas y el Harrying of the North que seguirían. Inglaterra normanda nació entre el humo de la resistencia ahogada. La bula de oro. Constitución imperial. Metz. Carlos IV de Luxemburgo, año 1356, emperador del Sacro Imperio y rey de Bohemia, convocó la Dieta Imperial de Metz para resolver un caos electoral que provocaba guerras civiles cada vez que moría un emperador. La bula de oro, llamada así por su sello de oro, estableció de manera definitiva los 7 príncipes electores, 3 eclesiásticos y 4 seculares.
y reguló minuciosamente el proceso electoral, excluyendo al Papa de toda intervención. Se determinó que la elección sería por mayoría simple, no por unanimidad, para evitar bloqueos, y se prohíbe la división de territorios electorales entre los herederos, garantizando su poder continuo, o sea, se tenían que hacer cargo aún así. Y se establece Frankfurt como lugar fijo de la elección, Aquisgrán para la coronación y Nuremberg para la primera dieta del reinado. El documento escrito en latín tenía tres copias idénticas para el emperador, el Palatinado y Bohemia. Cuentan que cuando Carlos IV firmó, la pluma de oro se quebró en 3 partes. Posteriormente y políticamente se interpretó como 3 siglos, que duraría efectivamente la bula hasta 1648, que durante la ceremonia un halcón entrenado del emperador se soltó y voló 7 círculos sobre la sable antes de posarse en el estandarte imperial señalando a los 7 electores. Alemania recibía así su primera constitución el mismísimo día de Navidad. Estoy curioso. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Estamos leyendo historias navideñas, historias de Navidad. ¿Cuánto tiempo, Spring? 2 años en cosa. Chicho. Tenemos que jugar al Stardew Valley. Es muy lindo, muy relajante. Muy relajante. Continuamos con las historias navideñas. Ya llegamos. Una se nos va un poquitito la Edad Media, pero está. En la Nochebuena de el año 1492, la Santa María, nave capitana. Perdón. Vamos de nuevo. En la Nochebuena de 1492, la Santa María, nave capitana, encalló en un banco de arena cerca del actual Cabo Haitiano. Colón, desesperado, salvó la carga, pero la nave estaba perdida. Con sus restos y con la ayuda del cacique taíno Huacanagari, construyó un fuerte al que llamó La Navidad. Y dejó ahí 39 hombres con provisiones para un año, instrucciones a buscar oro y establecer alianzas. El fuerte tenía una torre de vigilancia y un almacén y una pequeña capilla donde se celebró la primera misa de Navidad en América continental. Colón dejó semillas europeas, trigo, cebolla, lechuga y tomó muestras de flora local. Entre los dejados había un cirujano, un carpintero, un calafate y un intérprete, Luis de Torres, judío converso que hablaba hebreo y árabe, esperando encontrar a un posible gran Khan. Se intercambiaron regalos, los españoles dieron cuestas de vidrios y cascabeles y los taínos les ofrecieron hamacas y guayabas. Los taínos relataron después a Colón, a su regreso por 1493, que en la noche de la partida de las 2 naves restantes se vio sobre el fuerte de Navidad un arcoíris nocturno, lunar aparentemente porque era luminoso, que unía el mar y el cielo. Y que los españoles ebrios, con el ron de maíz, juraron haber visto a la Virgen María caminando sobre las palmeras. Este idilio terminaría trágicamente a su regreso. Colón encontraría al fuerte destruido y todos muertos, posiblemente por las represalias de los abusos españoles. Y así, el primer evento de Navidad americano fue también el primer presagio del conflicto que podría haber sido venidero. Último relato de Navidad. ¿Sí? Adelantándonos un poquitito nuevamente por el próximo DLC que va a haber en Age of Empires 2, que es la batalla de Tucapel, el ocaso del conquistador. Esto ocurre en Chile por el año 1553. Pedro de Valdivia, fundador de Santiago, había establecido una serie de fuertes en la frontera mapuche. Confiado, sale solamente con 50 españoles y aliados y anaconas a inspeccionar el fuerte de Tucapel, ignorando las advertencias. Lautaro, su antiguo servidor, ahora estratega mapuche, ¿sí?, preparó una emboscada en 3 oleadas separando a la caballería de infantería. Utiliza señales de humo y trompetas de cuero para coordinar los ataques desde el bosque. Los mapuches tenían mazas con piedras con cabeza estrellada, las macanas, que destrozaban las armaduras españolas, y Valdivia fue capturado vivo intentando huir hacia la costa. La tradición dice que se ofreció
a cambio de su vida, un río de oro y la retirada española. Y aún así su ejecución fue brutal, porque le ofrecieron para beber oro para que apague y calme su sed. Le sacaron del corazón a un latiendo y se lo pasaron entre los guerreros bebiendo chicha mezclada con su sangre, según las crónicas de los españoles horrorizados. Los mapuches no han registrado esto. Y cuentan que esa noche las estrellas del sur formaron Kuntrum, un tambor ceremonial en el cielo, y que el espíritu de Valdivia fue condenado a cabalgar eternamente por los bosques del sur, perseguido por los guerreros que él mató. Lautaro, por su parte, soñó esa Navidad con un cóndor que devoraba a un puma, interpretándolo como la victoria del pueblo sobre el imperio. Y así, el Día de la Paz nacía después de una guerra de 3 siglos. Para recordar que los mapuches fueron los que detuvieron la expansión española, con mucha estrategia y con mucho con mucho valor. Oye, ¿Stardew Valley o miedo? Como o miedo. Stardew Valley es uno de los mejores juegos que he jugado, top 5. Y no sé si decir que da miedo. Bueno, chicos, vamos a terminar los relatos por el día de hoy. Nos hemos extendido bastante bien. Han sido historias y detalles, narraciones, básicamente, que han ocurrido en época medieval. Muy curioso. Época medieval de la Navidad, encima, todo el 25, 24, 25 de diciembre, que nos han dado mucho de que hablar, historias realmente para pensar. Espero que les haya gustado y espero que evidentemente que hayan tenido un grandiosísimo día con sus familias y sus seres súper queridísimos. Posiblemente mañana a la noche haga directo por canal de la plataforma morada. Vamos a estar jugando algunas partiditas del Age. Voy a buscar un escenario que me recomendaron que era medio navideño. Me pareció curioso e interesante, así que voy a pispearlo. De ser posible que funcione y que ande bien, al menos para reírnos un ratito y para traernos un evento. Y voy a dejar una encuesta para saber cuál va a ser el stream antes de que cerremos el año, ¿sí? O con el que arranquemos, qué historia va a comenzar, porque se viene un año bastante interesante. Gente, doy por finalizado entonces la nochecita de podcast, de relatos históricos medievales, épicos y navideños. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vamos a reencontrar nuevamente. Estén atentos al canal y al contenido que va saliendo. Gracias a su soporte, gente. Se aprecia muchísimo.